Fernando Flores Cornejo con nosotros, mejor dicho, que se presente, es el hombre importante de Trenquelao, con mucha cultura, amigo personal, pero bueno, con otras raíces musicales, por eso quiero que vamos a respetar la trayectoria que tiene Blackie, el hombre más conocido, así, finalmente. Arnaldo Flores Cornejo, sí. Sí, si se puede decir trayectoria en la música desde chico, ¿no? Siempre empezando de muy chico y ya en la adolescencia metiéndonos en el rock, cosa que hoy, por ejemplo, no estoy haciendo, pero sí. No, bueno, Mis raíces vienen de ahí. Está bien. Estamos hablando de principios de los 83, 83. clarito, con el advenimiento de la democracia. Somos hijos de ese nacimiento del país. Hoy, 40 años después, ¿te hubieses imaginado que estarías tocando el violín, por ejemplo, en la actualidad? No, así como decir imaginármelo, no. Lo que uno mira, todos los registros que ha tenido en la vida y las fotos y todo eso, y lo que yo recuerdo, y a mí el violín me interesó de muy chiquito, pero simplemente me interesó mirarlo. Alguna vez quise, a los 14 o 15 años, quise probar de comprar uno, que no podía, por supuesto, como que tenía un interés ahí, pero no me imaginaba ni tocarlo ni nada, como sucedió después a lo largo de la vida, ¿no? Bueno, cuando comenzaste con la música, ¿eso viene de generación en generación? ¿Quizás empezó tu abuelo, tu padre o nació en vos? No, nosotros tuvimos, por ejemplo, en el caso de mi casa, mi papá tocaba el saxofón y mi mamá tocaba la guitarra, pero de muy chicos. No es algo que nosotros, mis dos hermanos y yo, hayamos visto diariamente en mi casa como si vieron mis hijos conmigo. No, eso arrancó con nosotros tenemos una guitarra a disposición, que era la de mi mamá, y, y siempre interesados en eso, yo me he interesado muy pibito, muy chiquito en la batería, tocando tarros, golpeando todo elemento que pudiera y siempre tratando de aprender algunas notas en la guitarra, muy a los ponchazos. Estudié de chico, 7 8 años, algo de piano, pero muy poco, porque cuando uno es chico uno por ahí no le da dimensión a un instrumento, lo que No, significa estudiarlo, por supuesto. y a lo mejor no le da la importancia y uno prefiere quedarse a jugar y faltar a la clase, y bueno, yo hacía eso, por supuesto. Así que no sé cuántos meses habré estudiado piano, pero bueno, ahí me empezaron a enseñar las primeras nociones de lectura musical. Clave de sol, por supuesto, que es lo primero que uno aprende, y las primeras nociones de lo que significa una nota, el valor, su altura, la duración, lo que bueno, después aprendimos a lo largo de la vida. Cuando uno lo aprende con pasión, generalmente lo transmite de la misma manera. A vos te toca ser docente, profesor, y lo haces Sí, desde esa pasión. Sí, sí. Sí. La pasión, lo que a uno yo veo que la pasión es un motor, un combustible en todo orden de actividad, ¿no? En lo tuyo el periodismo, en lo mío la música, en los muchachos que están jugando acá al lado la paleta. La pasión es un combustible que a vos te permite realizar una actividad donde no sientas prácticamente Sí, no sea un esfuerzo. esfuerzo. Aunque uno siempre hace un esfuerzo y hace una dedicación que le lleva trabajo, le lleva a veces hasta renegar o tener algunas, no sé si decir disgustos, pero como que le implica emotivamente un montón de cosas. Pero esa pasión hace que uno siempre quiera abrir, en este caso mío, el instrumento, tocar, estudiar muchas horas, trabajar. Sí, sí, sin duda que la música uno tiene que estudiar, si no, tampoco, por más cráneo que sea o inspiración que tenga, Sí, no. siempre es mejor. Uno ha tenido, por suerte, esas cosas que a uno le vienen, ha tenido un poco de oído, un poco de retención mental, y eso ayuda mucho, pero siempre hay que estudiar, y si uno sabe leer y si uno sabe interpretar todo ese tipo de cosas, siempre es mejor. Sí. Bueno, TV Trenque Deportivo es deportivo, pero también anexamos algo más, notas de interés, lo Muy que bueno, fuera, muy bueno. y la cultura musical siempre Sí, va de la mano. Y además que vos también tenés la pasión deportiva, porque siempre, siempre estuviste siempre con el ligado al club de fútbol, sí, siempre ligado al club.
No sé si como jugador fichaste alguna vez, pero siempre sos muy... No, no tuve el talento para eso. No, tuve el talento como para haber jugado en primera, no. No. Pero toda la vida dedicado Pero al fútbol. toda la vida dedicado hasta dirigente, siempre con el barrio de los Jardines, siempre el barrio de con los tu Jardines con Monumental. Sí, señor. Monumental querido. Sí. O sea, todo va en cadena. Sí. Porque evidentemente, alguien de la familia no ha sido deportista o no tiene un amigo deportista o algo? Claro. Siempre se relaciona el deporte, la cultura, y la cultura. Lo social, siempre va a No sé si recordás, Carlos, que Omar Antonio Genarini, sí, un gran técnico y futbolista que vivió acá en Trenquelauquen, tenía un programa de radio que se llamaba Gennaro Tango y Fútbol. Exacto. Mezcló las dos cosas, la cultura con el deporte. Exacto. Sí. Yo creo que van de la mano. Van de la mano, sí. Sin duda. Y hay ejemplos a rolete, sí. Sin duda. Por eso también es que hacemos en un club tradicional como es el Progreso, que se está jugando a la paleta, está volviendo otra vez. Sí. Siempre es lindo recordar. Y estar en el ambiente. Estar en el ambiente. Presente. Es sin duda espectacular. Y bueno, agradecer a todas las personas que le va a hacer el reportaje, porque no es fácil estar detrás de una cámara, no es fácil hablar en una cámara, por eso te lo agradezco. Sí, no, por favor, en este momento. Es para hablar 10 horas con vos y con cualquiera de los entrevistados, pero siempre tenemos un cierto tiempo acotado. Un tiempo acotado. Contame alguna anécdota hermosa que te ha dejado esta profesión de músico y después, si querés, cerramos con algo de deporte que te encanta a vos también. Sí. Bueno, de las que recuerdo. No sé si anécdota hermosa. Yo recuerdo que, mirá, de muy chicos nosotros empezamos con una banda de rock. Yo era muy pibe y tocaba con chicos, tipos más grandes, ¿no? Y nos presentamos a mirar un show que había una vez en el Teatro Español, de los primeros recitales de los Taylor Rock que había antes, todavía con dictadura militar. Sí. Pero ya con la dictadura yendo hacia un camino para el advenimiento de la democracia, porque esto sería en julio y la democracia vino en las elecciones, no sé si no fueron en octubre, y asumió Alfonsín en el 83, el 10 de diciembre de ese año. Y había una efervescencia bárbara en el ambiente y me acuerdo que la gente empezó a gritar que subiéramos nosotros, porque nosotros hacíamos una música un poquitito más subida de tono. No sé si buena, no sé si mala, no importa. Era ese el momento histórico, si se puede decir, de nuestra ciudad. Y bueno, subimos y al final, bueno, el recital se malogra por unos altercados que hubo ahí. No pudimos tocar prácticamente nada. ¿Cómo se llamaba la banda? La banda se llamaba Danger Group. Danger Group. Es la primera banda. Y después de ahí nosotros con mi compañero Adrián hicimos Tercer Mundo, una banda que anduvimos un poco más. Muy bien. Sí, anduvimos un poco más. Hasta que llegaron a hacer Chacinados Pop, que fue la... Eso fue con los años, sí. Nosotros después armamos otra banda con mi hermano y otros chicos de acá que se llamó Indisciplina. Y bueno, después yo dejé de tocar unos años, empecé a cantar en coros en el año 94. Miren 95. Si no es rica la entrevista, pasamos de tocar pesado, rock pesado, a rock punk. Sí, rock punkito, los punkitos, se decía en su momento, y a tocar, a cantar en un coro, que uno no se lo hubiese imaginado, pero ocurrió. Ocurrió y me encantó la experiencia, y lo hice muchos años con Juan Pablo Gadierno y un coro muy lindo, inclusive un coro que llegamos a ir a hacer una gira a Europa. Muy lindo nivel, grandes cantantes en ese coro y bueno, ahí también un aprendizaje bárbaro, porque uno ahí empieza a interpretar partituras de Tomás Luis de Victoria, de Bach, de grandes Brahms, autores de la historia. Y todo eso trae un aprendizaje, Carlos. Todo te va enseñando. Uno lee una partitura y está desmenuzando, como quien dice, pasando pieza por pieza de toda una obra y aprendiendo. Porque ahí lo que uno hace permanentemente es aprender. Sí. Nutrirse de esos grandes maestros. Nutrirse. Y perfeccionarse. Claro. ¿Qué armonía usaban? ¿Por qué hicieron esa parte? Me acuerdo, fue muy nombrada y muy la gira que tuvieron por España. Sí, porque en ese tiempo el coro se enrola en la Universidad Tecnológica de acá de Trenquelauquen, en la UTN, y
y bajo esa tutela nosotros fuimos a una gira por España, ¿no? Por el País Vasco, más Sí, precisamente. correcto. Sí. Así que, bueno, lo que eso fueron anécdotas. ¿Y algún famoso músico que te has encontrado o han merodeado cerca, digamos, si te acordás? Sí, muchos, porque por suerte uno ha ido a ver muchísimo. Mirá, en Trenquelauquen en la década del 80, te diría, yo era muy chico, 13 años, 14. eh, Acá vino Lito Nevia, vino Rubén Rada, Sí, que yo los haya visto, porque sí, yo iba a sí, ver todo. sí, sí. Hasta que un día viene Riff, en También me su recuerdo. máximo apogeo, una banda como Riff espectacular, viene en diciembre del 82, en plena cresta de la ola de un disco que habían sacado llamado Contenidos. Hermoso, calculá que pasamos toda esa jornada en argentino, no nos movimos un segundo de ahí, porque la banda iba a probar sonido, porque iba y venía. Antes eran este, otros tiempos, la banda podía estar un poco más con el público. Así que sí, después, hace poco hubo una anécdota que yo la he contado. Eh, Cuando yo era chico escuchábamos una banda llamada Box Day, Sí, seguramente todos la sí. recordarán. Box Day era un trío, yo la pude ver en vivo acá en Trenquelauquen, vino sin el cantante que era Ricardo Soulé. Pasaron los años, pasaron 40 años, y resulta ser que un día nosotros teníamos un concierto en la escuela de música, y cuando llego yo había un poco de alboroto. ¿Y qué pasaba? Un asistente de Saulé justo tocaba ese día en Trenquelauquen con su banda La Bestia Emplumada en el Teatro Español y se le había roto el arco del violín, porque Saulé, aparte de guitarrista, es muy buen violinista. Bueno, te imaginarás que yo le digo al muchacho, te presto mi arco, por supuesto, Sí, por vamos a mi supuesto. casa, te lo doy, te lo llevas. Así que de ahí terminamos el concierto nuestro, el de él ya había empezado, promediando el concierto de Saulé, yo me voy al teatro, miro lo que quedaba del show y después, por supuesto, me voy a los camarines a tomar un whisky con Saulé y a charlar, pues ya que me den mi arco, ¿no? Por supuesto, me lo devolvieron. Y fíjate vos en qué termina, un tipo que yo admiraba mucho cuando era pibe y terminó en una anécdota Las así vueltas sin de la pensar, vida. vueltas de la vida que pasan sin quererlo, sin pensar. ¿Verdad que sin duda lo que tenés para explayarte sobre la cultura es magnífico? No va a alcanzar un mini reportaje como estamos haciendo en este momento. Sí, Prometeme que va a haber una segunda parte. una segunda parte segura. Prometemos una segunda parte, sí Y como no. vamos a pasar un poquito a lo que es la parte deportiva ahora en este momento. Tenemos un amigo en común. Vos nombraste a Cenarini. Cenarini tenía un jugador fetiche en ese momento. Sí. ¿Quién era? A ver si estamos Y, hablando del mismo. y su jugador era, por ejemplo, Raulito Alomar en aquel Exacto, tiempo, exacto, que era pobre. un excelente jugador de fútbol, pobre que Sí, se fue joven de la sí, vida, amigo sí, y bueno, jugadorazo, ¿no? Sí. pobre. Y hoy actualmente con nosotros, Fabián Luna lo quería Y mucho. Fabián, Ya, sí, sí. Amigos, para, todos amigos. Porque si hay algo que nos dio el deporte y la cultura, Carlos, es muchísimas amistades. Muchos amigos, eh, todos esos amigos que hasta el día de hoy comemos juntos, venimos estudiando y jugando al fútbol desde que tenemos 15 años. Todos. hemos visto todo, hemos visto el Regional de Ferro, la campaña de Sí. Argentino, de Barrio La Alegre, campaña de Barrio 2007, sí, la de sí, sí. Monumental que fue muy buena La de también. Monumental, que a mí me agarró en el servicio militar. Sí, Yo no la pude ver mucho, la campaña esa, porque a mí en esos años me toca el servicio militar, como nos tocaba a los chicos de antes, y bueno, me tuve que ir un año y pico al ejército. sí. Pero bueno, también ahí tenés anécdotas Sí, 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 a sí. Hemos hecho montones, muchas cosas, sí. sí, Sí. con el servicio militar. Cosa que mucha gente en su momento lo pide de nuevo al Sí, servicio yo no lo militar. pediría de Sí, nuevo, pero bueno, a nosotros nos quedó, de toda esa enseñanza, nos queda las grandes amistades que uno hizo ahí, que hasta el día de hoy también nos seguimos, cada 2 o 3 meses, nos seguimos reuniendo. Yo no soy de los que piden el servicio militar como que sea necesario, no. Daba cierta disciplina, es verdad,
aprendía la persona a pasar ciertas penurias que hoy pareciera que uno no puede pasar nada que no sea favorable a uno. Claro. Bueno, hay veces que uno en la vida tiene de todo, la vida tiene cosas a favor, que causan beneplácito y otras que no tanto. Bueno, esa era la de no tanto. Pero así todo, bueno, con todos esos chicos que uno estuvo en ese momento y convivió durante 1 año y medio, forjó una especie de relación Sí, da para más, por intensa. supuesto. Sí, Da para más la música, la cultura, todo, sí. la ideología que uno tiene sobre la vida. Sobre la vida, claro. Porque uno cuando va poniéndose más grande empieza a darle más valor a lo que pasó también y cómo lo hizo. ¿Y cómo lo hizo? Sí. Cómo lo hizo. Que a veces hay cosas que pareciera que uno era imposible hacerla y de todas maneras uno la hizo. Sí. Bueno, pero como dijimos, estamos en TV Trenque Deportivo, vamos a cerrar con algo deportivo para que la gente también... Deportivo. Todo limpio campeón. Todo limpio campeón. Todo limpio campeón. Hemos jugado. Hemos jugado. Sí. Nodos Ferreira. Torneo Villegas. Todos campeones. Sí. Nos hemos ido a la B. Hemos salido campeón de la B y enseguida salir campeón de la A. Sí. Qué lindo recuerdo con el fútbol. Y antes, ¿te acordás los campeonatos de fútbol 5 en el Villerónimo, en el Nacional? Sí, los campeonatos de esa época, cuando teníamos 14 años. Sí. Hermoso campeonato del Villerónimo, sí. Espectaculares. La verdad, da para hablar 1 hora, 2, 3 horas con Blacky Flores, un artista de Trenquelauquen, pero bueno, lo vamos a hacer un poquito más cortito para tener otras oportunidades. No te digo ni una, ni dos, más también pueden ser. Incorporar gente, porque de esto se trata, de hablar, de contar anécdotas, de contar cosas positivas de la vida y lo que a veces no son tan positivas, pero bueno. En definitiva es la vida y la vida tiene de todo. Las positivas y las no tanto. Y bueno, y sí, incorporar a otra gente seguramente que ha ido mano a mano, codo a codo con nosotros, estudiando, jugando al fútbol, los compañeros de la música, que hasta el día de hoy yo calculé que con esto del violín y la viola, porque también toco viola, en el 2007 empecé con esto y calculé la cantidad de chicos de personas que han pasado por ahí y que uno ha hecho ciertas amistades. Sí, espectacular. Bueno, Blacky, para ir cerrando, 2 o 3 jugadores de Trenquelauquen que te hayan gustado futbolísticamente, que hayas recordado vos, así, 2 o 3, rápido. Y bueno, nosotros somos muy hinchas, yo por lo menos siempre fui muy hincha de nuestro compañero y amigo Maximiliano Beperet. Sí. Jugador fuera de serie, y nosotros lo vimos a Raulito, y bueno, ya que lo nombrás, son todos amigos, y lo vamos a nombrar a Fabián. Sí. Yo a Fabián lo he seguido mucho también en la época de los regionales, jugando para cualquier club, he visto todos los regionales de todos los clubes. Atlético, Argentino, Ferro, más allá del club mío, ¿no? Que también lo he seguido. Barrio Alegre, como te digo, esa campaña la seguí mucho. Me encanta, y bueno, casi siempre jugaba Fabián y algunos otros amigos, sí, los hemos visto todos. 3 jugadorazos que uno ha visto y ha compartido. Sí, hay muchos más, pero hay muchos más, por supuesto. Para este núcleo, uno habla, para claro, como si dijéramos Pablito Corral o Germán Carrillo, abrazos, pero, y son amigos, son amigos que uno ha compartido el fútbol. Chancha Sánchez, Mingo Guzmán, hay millones para nombrar, pero bueno. Pero yo nombro esto porque han jugado conmigo, con nosotros, y que nos han hecho jugar a nosotros, a los que éramos más de madera, con esos tipos jugábamos todo bien. Sí, seguro. Sí. Bueno, Negrito, muchas gracias y el domingo cueste lo que cueste. El domingo cueste lo que cueste tenemos que ganarle arriba. Sí, señor. ¿Cómo no lo vamos a decir? Gracias, Blacky. Por favor, un gusto.